Seguramente ha escuchado el término de régimen de excepción en las noticias sobre El Salvador. Pero ¿qué significa realmente esto? En palabras simples, es un estado de emergencia donde se suspenden temporalmente derechos fundamentales. Por ejemplo, el gobierno puede intervenir teléfonos o correos electrónicos sin necesidad de una orden judicial. Y también se prohíben reuniones que el Estado considere sospechosas o vinculadas a grupos criminales. Fue aprobado el 27 de marzo de 2022 después de un fin de semana violento, donde las pandillas asesinaron a 80 personas. Desde entonces en El Salvador se han suspendido derechos básicos. Es una medida de mano dura que busca eliminar a las pandillas, pero mantiene al país viviendo bajo reglas cuestionables, dejando una pregunta en el aire. ¿Hasta cuándo se puede gobernar un país sin derechos fundamentales? Y luego viene la edad, que no están ahorita, pero luego viene la edad donde va a demandar más tiempo que esté el papá y eso. Entonces, 2029, pero yo lo que le he dicho es, bueno, pero si me presento a la otra elección, mi periodo tenía 2033, entonces no me puedo ir. Entonces me dice, bueno, pero... Claro, 2029 sería ganar otra vez. No, 2029 eran las elecciones, ahora son 2027, se adelantaron las elecciones, hubo una reforma. Ah, claro, entonces si ganas en 2027... Yo le digo, si gano en 2027 no puedo ir en 2029. Porque son 5 años. Son 6 años. Son 6 años. Entonces ahí lo empujo al 2033. Pero ella lo que dice, Estiramos un poco, pero claro. ella lo que dice es que es trampa. Es trampa en mi relación. Fue, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué? Si el acuerdo era 2029, entonces tampoco me va a obligar a que me retire el otro año, pero ya tendría que retirarme porque no puedo renovar hasta el 33. Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría quedarme porque primero, es como, no sé, te está yendo bien en algo, puedes dejarlo, pues, y hacer otra cosa, ¿verdad? O no hacer nada, es retirarte joven. En agosto de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó cambios definitivos a la Constitución. Con esto, se eliminó el límite de mandatos, permitiendo que cualquier presidente pueda buscar la reelección de forma indefinida. Esta reforma constitucional, ¿qué relación tiene con el estado de excepción en El Salvador? Nazaret, el primer movimiento de Bukele consistió precisamente en asegurarse tener el control político de El Salvador. El Salvador durante muchas décadas sufrió violencia por parte de grupos del crimen organizado, en especial en pandillas que tenían vínculos con la élite política y económica, que generan una serie de violencia que durante muchísimos años permitió que El Salvador lamentablemente estuviera en la lista de los países más violentos del mundo, ocupaba el lugar número 7 y estamos hablando de una lista donde te comparas con países que tienen estados fallidos como de África o algunas regiones de Asia. En este contexto, Bukele, con el argumento de que llevó a cabo una política de seguratización de la situación territorial del Estado salvadoreño, ha permitido hacer una acumulación de poder político donde ha cambiado los magistrados del Poder Judicial, ha reformado la Constitución y una de las medidas más impresionantes respecto a cómo ha ejercido el poder desde el año 2022 es precisamente lo que tú mencionabas en la introducción, gobernar con un estado de excepción en donde muchas garantías fundamentales que están en la Constitución salvadoreña y que sobre todo está en la Carta de Derechos del Hombre y Ciudadano, la mujer también, de la ONU, han quedado afuera. Entonces, bajo un contexto en donde El Salvador ha disminuido la tasa de violencia producida por las pandillas en lo que es el territorio, le ha permitido tener un gran apoyo popular, pero para lo que más adelante se dio como una nueva fase de acumulación de poder político por parte de Bukele, es que ahora se cambió la Constitución para que pueda haber una reelección indefinida para ejercer el cargo de presidente. En el cambio de la Constitución para que pueda haber una reelección indefinida,
están algunos puntos esenciales. El primero es que se elimina la segunda vuelta que antes existía en El Salvador y ya van a ser unas elecciones como las que aquí tenemos en México con una mayoría simple. Es decir, la persona que tenga mayor número de votos, candidato o candidata, es quien gana sin necesidad específica de tener el 50% de los votos. Es la primera modificación. La segunda modificación viene siendo que en lugar de ser un periodo de 5 años, pasa a 6 años y reelegirse indefinidamente. O sea, no hay un límite de cuántas veces pueda reelegirse. Estos 3 puntos que acabo de mencionarte, ¿cuáles son o cómo perpetúan el estereotipo o el estigma de un gobierno autoritario en El Salvador? Sobre todo por la parte de que cuando ya Bukele gobierna con poderes especiales, en donde no se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos, estamos hablando de que ya hay un gobierno autoritario en donde se utiliza la mano de las fuerzas policíacas de una manera excesiva hacia la población, y esto ha generado que se reporte por parte de organismos internacionales de derechos humanos de que se ha sistematizado un sistema de justicia en donde no se lleva a cabo un debido proceso. Es decir, generalmente en las sociedades occidentales tenemos como base jurídica de que uno es inocente hasta que se demuestre todo lo contrario. En ese esquema, en las 96,000 detenciones que ha habido en la administración de Bukele, mínimo el gobierno salvadoreño ha reconocido que 8,000 personas están encarceladas en donde no se le puede acreditar que cometieron un delito, que no tuvieron el debido proceso. Entonces, cuando estamos conscientes que una sociedad estuvo harta de la violencia, que durante décadas fueron azotados en sus colonias, en sus comunidades, en sus departamentos, en sus estados, cuando una persona ejerce medidas autoritarias para asegurar uno de los principales derechos que la sociedad tiene de vivir en paz y tener seguridad, y que se supone que en términos de análisis político el Estado su principal función es brindar la misma, dar la seguridad a los ciudadanos, pues nos damos cuenta de que se corre un peligro muy importante dentro de lo que es la discusión de lo que son las políticas liberales. ¿Qué prefieres? ¿Igualdad o libertad? ¿Seguridad o libertad? Entonces, Nazaret. Y aquí viene algo súper importante antes de que continúes. Tú lo acabas de mencionar. Hay 8,000 personas que no se sabe bien cuál es su estado, que muy probablemente sean inocentes. Entonces, ¿qué prefiere la población? ¿Libertad o seguridad? O sea, están teniendo una política bastante restrictiva en su propio país, donde no tienen alguno de los derechos fundamentales básicos. Entonces, ¿a qué costo se puede permitir esto o cuáles son los riesgos sociales y políticos que se devienen? Eso es lo que genera problemas, porque cuando tú otorgas tu libertad a cambio de seguridad, evidentemente estamos bien conscientes de que este esquema de seguridad que ha tenido El Salvador depende de una persona. Y para que este esquema continúe, tiene que continuar la misma persona en el poder político. ¿Cuál es el ideal que deben de tener todas las sociedades democráticas modernas? Es que sea el conjunto institucional lo que permita que jurídicamente se den las condiciones para que las diferentes sociedades tengan acceso a seguridad. Es decir, se requieren instituciones confiables a partir de lo que es un buen ministerio público, buenas policías, buenos procesos de investigación, que se lleve a cabo un debido proceso, que se tengan políticas sociales para que exista una mejor distribución de la riqueza, que exista crecimiento económico. Pero ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? A partir de la formación de un hombre fuerte, se está creando las condiciones para que esta persona se perpetúe en el poder, y ya se dio ese cambio constitucional, pero no se hacen los cambios estructurales para que a partir de los aparatos educativos, los aparatos institucionales y los esquemas burocráticos de implementación de justicia y de seguridad se den las condiciones para que se pueda tener una sociedad en armonía. Generalmente en el mundo, sobre todo en la parte occidental del planeta, tenemos admiración, por ejemplo, por las sociedades europeas o escandinavas, donde se ha demostrado que existen márgenes más o menos equilibrados de las condiciones sociales de la población, no tienen niveles de violencia como lo que presenta América Latina, África o Asia. Pero precisamente este tipo de sociedades tienen ese tipo de estabilidad en términos de seguridad a partir de la construcción de un esquema gubernamental y un Estado que garantice que a partir de que no importa qué persona llegue al poder político, no importa que seas de derecha, de izquierda o de centro, se pueda asegurar una garantía a los derechos fundamentales. ¿Qué está pasando con Salvador? Pues en El Salvador tenemos un modelo Porfirio Díaz. Orden y progreso, mátalos en caliente con tal de tener seguridad, pero no se tiene un esquema en donde se pueda asegurar que cuando va a existir una rotación de poderes va a continuar un modelo de atención, de justicia, de seguridad.
Aquí hay algo bien importante y podemos quizá encontrar una incongruencia discursiva. Está el caso de Elmer Canales, mejor conocido alias el Crook, de Hollywood. Este personaje, líder de la pandilla de los Maras Salvatrucha, es metido a prisión en una de máxima de seguridad. De alguna manera lo ayudan mismos salvadoreños del gobierno, claramente, a salir de esa prisión. Se viene a refugiar a México y en México lo logran capturar y lo extraditan a Estados Unidos. Al momento de extraditarlo, acá nosotros podemos analizar quizá que haya una convergencia o que se estén aliando los maras con el gobierno de El Salvador, o son eventos aislados, o cómo se puede hacer el análisis. No, solo es una muestra del modelo de pacto político que Bukele tuvo en El Salvador. Cuando Bukele fue alcalde de la capital de San Salvador, la capital del país, empezó a tener los primeros acercamientos con los líderes de las pandillas, en este caso una de ellas las maras. Cuando llegó a la presidencia del país, uno de los acuerdos que tuvo con los liderazgos que tenían el control territorial y del crimen organizado en El Salvador fue de que a cambio de darles privilegios económicos, les pidió que hubiera pactos de paz. ¿Qué fue lo que hizo Bukele? Bukele primero llegó a un pacto con los líderes, después los traicionó, los encarceló, pero tenemos un esquema que se basa a partir de que yo le voy a dar seguridad cuando existe pactos con el crimen organizado y no un esquema institucional que asegure que el gobierno te pueda dar seguridad a partir de instituciones fuertes y de personas burocráticas que te aseguren que no importa qué persona está en el poder, te va a otorgar servicios de seguridad, por ejemplo. Pues sin duda alguna el tema de Bukele reparte y divide opiniones y pues seguramente igual vamos a tener más contenido sobre este. Vamos al siguiente bloque. La relación entre México y la corona española entra en una nueva etapa de tensiones y gestos simbólicos. Aunque el rey Felipe VI y el gobierno español han dado un paso al lamentar públicamente el dolor y la injusticia sufridos por los pueblos originarios durante la conquista, la disculpa formal sigue sin llegar. Pero es un avance comparado con la negativa de hace 7 años de reconocer cualquier abuso. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene viva la exigencia que López Obrador inició en 2019, un perdón oficial que no humilla, sino que engrandece. Al final, el debate entre México y España no es solo un asunto diplomático, es el eco de una voz que se niega a ser olvidada. Porque aunque las coronas duden, la palabra ancestral ya se levantó. Por primera vez en la historia de la relación, de los abusos cometidos y de la necesidad de visualizar la historia de una manera distinta. Y después el rey de España visita una de las exposiciones. Y ahí a su manera pues reconoce que hubo abusos. Entonces yo considero que estas dos acciones que realiza tanto el gobierno español como el propio rey, pues hay que reconocerlas porque no había nada. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir haciendo del conocimiento de los pueblos del mundo y particularmente del pueblo español lo que significó para los pueblos indígenas la llegada de los españoles y la conquista y muchas atrocidades que se cometieron. ¿Quién no está de acuerdo? Pues la derecha española, porque siguen con la visión de que vinieron a civilizar a pueblos atrasados. Ya llevamos 7 años en este tema y ¿por qué hay tanta insistencia en que la corona española pida política y diplomáticamente el perdón a los pueblos originarios de México? Acabas de decir una pregunta fundamental, Nazaret. La disculpa que se está pidiendo es por parte del gobierno mexicano y en este caso la jefa de Estado Claudia Sheinbaum, con el antecedente que el anterior jefe de Estado López Obrador lo pidió, es a la corona española, no es a la sociedad ni al pueblo español.
Y este tipo de aclaraciones lo tenemos que hacer en el programa de Nuevo Régimen porque puede caer en un debate tramposo que han hecho muchos medios de comunicación, muchos grupos partidistas de derecha, tanto de México y en España. ¿Por qué la importancia de esto? Estamos bien conscientes de que la corona española, en este caso Felipe VI, representa el jefe de Estado de la nación española. Y como tal, López Obrador en su momento, como jefe de Estado mexicano, le mandó una carta privada al titular de la monarquía española, en su titular como jefe de Estado, donde le hacía la propuesta que el Estado mexicano y el Estado español dieran disculpas públicas a nombre de sus respectivos estados a los pueblos originarios de México. En ese contexto, lo que hizo la monarquía española fue difundir esa carta privada a los medios de comunicación y de ahí López Obrador tuvo que hacer la explicación de cuál era el motivo de la solicitud. De ahí fue creciendo a una situación donde hubo un enfriamiento en las relaciones diplomáticas, pero en el fondo conlleva a una deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios de México, porque estamos conscientes de que la sociedad mexicana creció a partir de lo que fue la llegada de los españoles y el encuentro que tuvieron con las civilizaciones que estaban en Mesoamérica, en Aridoamérica, y que evidentemente hubo un intercambio cultural, pero dentro de esa parte del intercambio cultural también hubo violencia, también hubo masacres. A lo largo de muchos años, tanto la corona española en el régimen político colonial que teníamos aquí en la Nueva España, como el Estado mexicano a lo largo del siglo XX y siglo XIX, han cometido abusos. Y eso es lo que no quiere reconocer la derecha española. Uno de los gestos que tuvo López Obrador a lo largo de su sexenio fue empezar a nombre del Estado mexicano a pedir disculpas por las atrocidades que se cometieron. No quiere decir que la 4T o que López Obrador o que Morena cometían esos horrores, pero lo que manda el mensaje que ellos como herederos de la representatividad de lo que es el sistema político mexicano y el Estado moderno, toman la decisión de acercarse con comunidades que históricamente han sido vejadas por parte de las autoridades políticas en nuestro país. ¿Qué fue lo que hizo el expresidente López Obrador? Por ejemplo, dentro de lo que fue el periodo liberal y el porfiriato, el Estado mexicano cometió horrores contra la población maya, contra los mayos, contra los yaquis, y se hicieron ceremonias formales con sus herederos, con las comunidades que están, por ejemplo, en Yucatán, en Sonora, y se les pidió a nombre del Estado mexicano disculpas. Ese es el simbolismo que se quiere. Lamentablemente se tiene el discurso con poca seriedad de decir que los mexicanos somos los que exigimos a los españoles. No, lo que se está pidiendo es que sea la corona española, representada a través del rey Felipe VI, que es el jefe de Estado español, que pida perdón a las comunidades originarias que estuvieron aquí en México. Y fíjate que mucho o gran parte del discurso que se opone a esta acción de el pedir el perdón por la corona española radica en que ya fue hace muchos años, de que ya pasó, de que ya ni al caso, así tipo de que si no fue en tu año no te hace daño. Pero recordemos también que intentaron borrarnos de la historia, de los mapas, pero aún persisten los voladores de Papantla, persiste la danza del venado en el norte, la danza de los viejitos, todas las deidades que somos nosotros los hijos del maíz de Quetzalcóatl, Cumbre Tajín que acaba de pasar. Entonces, ¿hay algún mensaje que cambia ahorita con el nuevo posicionamiento de la Corona de España? Que muy bien lo dijo la presidenta. A su modo medio dijeron que sí se cometieron crímenes, pero ¿algo cambia en la diplomacia o en la narrativa? Se está avanzando en reconocer que se cometieron vejaciones por parte de lo que en su momento fueron los españoles que vivían en la península. Ni siquiera todavía era España como tal, era el Reino de Castilla. Pero aquí lo importante es que históricamente los estados modernos crecieron a partir del exterminio y el sometimiento de los pueblos originarios para conformar lo que actualmente es el modelo político y jurídico que tienen el sostén de las sociedades. Pero, por ejemplo, curiosamente los españoles históricamente le han pedido disculpa a los pueblos judíos que en su momento fueron perseguidos por la sociedad española y su estado feudal, medieval, y le han pedido ese reconocimiento. Los alemanes le han pedido también disculpas a los pueblos descendientes de los judíos, de los gitanos, de algunas minorías étnicas.
el propio Juan Pablo II también se dedicó a pedir disculpas a los pueblos originarios del continente americano a nombre del Estado Vaticano y el Papa como jefe de Estado de esa nación reconocida. Entonces, ya tenemos estos elementos históricos de que diferentes gobernantes han tenido la necesidad a nombre de sus naciones de pedir disculpas de las vejaciones. ¿Y qué mensaje se debe mandar? Esto no es una cuestión de orgullo o de ego nacional, es una cuestión de dignidad histórica que se le debe dar reconocimiento a estos pueblos y sobre todo evitar que se repitan esta sistematización de abusos y de exterminio que se han tenido con las minorías étnicas, con grupos indígenas. Entonces, cuando una persona como jefe de Estado hace disculpas respecto a estos temas fundamentales, se manda al futuro a las siguientes generaciones, a los siguientes ciudadanos, de que ya no se deben de tolerar este tipo de conductas, para que más adelante, por ejemplo, veamos que las sociedades alemanas no quieran repetir un sistema como de discriminación hacia los pueblos judíos, como lo que ocurrió en la Alemania nazi de los 30s y 20s del siglo XX, o la parte de la persecución y exterminio de pueblos de África por parte de los belgas cuando gobernó Leopoldo I en su etapa colonialista del siglo XIX, o la parte del exterminio de los grupos americanos que llegaron a Norteamérica y se dedicaron a exterminar a los pueblos que habitaban en lo que actualmente es Estados Unidos. ¿Por qué, si acabas de mencionar que la corona española le pidió perdón a los diferentes pueblos o a diferentes países, qué le impide para pedir el perdón diplomático, digamos, al pueblo mexicano o a la nación o a los pueblos originarios más bien? Lamentablemente todavía dentro de la clase política española se tienen viejos estigmas y también algunos sectores de la sociedad en donde a partir de la diferenciación étnica piensan que pueden tener una superioridad sobre lo que anteriormente fueron sus colonias. La realidad es de que este tipo de ejercicios donde los estados piden disculpas a las atrocidades que hicieron anteriormente sus anteriores gobernantes, refleja de que se debe de buscar la no repetición de este tipo de acciones, para que más adelante no llegue otra vez un Leopoldo I, como el de Bélgica, no llegue un Adolfo Hitler a Alemania o a cualquier parte del mundo, no lleguen, por ejemplo, sociedades discriminatorias como lo que ocurrió en los primeros pobladores de la Unión Americana, en donde con tal de tener un acceso a territorios naturales y minerales, se dedicaron a exterminar a pueblos apaches, a sioux, o sea, creo yo que el mensaje que se debe de mandar por parte de la sociedad mexicana es de que se está buscando que en México se tenga un reconocimiento a esas sociedades originarias que en su momento eran los dueños de esta tierra, por ejemplo. ¿El perdón, en el supuesto caso de que lo proclamen, va a ser suficiente para los pueblos originarios o México tiene que reivindicarse o hacer algo diferente para este sector? México tiene que generar las condiciones institucionales para poder resarcir los daños en términos de servicios de salud, atención médica, que se les dé oportunidad de tener representatividad política, que se les dé en verdad una igualdad jurídica. Evidentemente la parte del hecho simbólico es importante, pero también para que podamos decir que ya existe un verdadero Estado de Derecho y un reconocimiento pleno a todos los grupos étnicos que tenemos en el país, tenemos que tener las condiciones políticas y administrativas para que podamos decir que ya se pudo evitar que se repitan las condiciones que tuvimos en México, por ejemplo. La memoria histórica es lo más importante que nosotros podemos tener para no repetir precisamente lo que tú mencionas, los hechos que ya hemos vivido. ¿Cuál es el mensaje que Claudia Sheinbaum ahorita puede dar en España que está para los pueblos originarios? Que México ya no debe de continuar con una visión eurocentrista, donde pensamos que todo lo bueno en términos culturales, económicos, organizativos proviene de Europa, sino que también acá tenemos nosotros la capacidad de aportar en esas áreas. Tlaxcamati, gracias. Vamos a una pausa y continuamos. Veracruz vive un saneamiento financiero histórico.
La administración de Rocío Nale reporta un avance decisivo en 2026, el pago de casi 1.900 millones de pesos de deuda heredada. Este golpe al pasivo estatal no es aislado. Tan solo al cierre de 2025, el gobierno logró una reducción sin precedentes del 42% de la deuda total. Lo más relevante es que este rescate financiero se hizo sin sacrificar ni un solo peso en seguridad, salud, programas sociales u obra pública. Con la liquidación total de los adeudos históricos ante el Servicio de Administración Tributaria y la reducción a la mitad correspondiente del ISSSTE Veracruz, finalmente termina con una deuda de hace más de una década. Hoy, el Estado deja de pagar intereses del pasado para invertir en el bienestar del futuro. Todas las obras, todo el trabajo que estamos haciendo es adecuarnos al presupuesto que tenemos. Yo quisiera hacer más cosas, pero bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No quiero endeudar, no me quiero endeudar, al contrario, también en el comunicado le pedí ayer a nuestro financiero, a Miguel Reyes, que saque el comunicado de este movimiento porque tenemos que darlo a conocer también para las calificadoras y de una vez también vamos a informar lo que hemos pagado de deuda este año. En este año hemos pagado como 1.900 millones de pesos, 1.800, 1.900 de la deuda pues que traemos. El año pasado informé lo que habíamos pagado en el SAT, en el ISSSTE y en deuda bancaria. Este año tenemos un programa de pago de deuda mes a mes hasta diciembre. Es que Veracruz era el estado más endeudado del país y yo hice un programa para que en los 5 años nosotros vayamos pagando deuda. Rocío Nale comentó que heredó una deuda de 119,000 millones de pesos proveniente de gobiernos del pasado. ¿Cómo logró la administración reducir la deuda total en un 42% en tan solo un año, sin detener la inversión en obras públicas o programas sociales? Javier. Vamos a darle candela al análisis. La gobernadora Rocío Nale tiene una característica que creo yo que la distingue entre sus colegas estatales, es de que primero hace un análisis técnico antes de tener la operatividad gubernamental. En el caso de la deuda, lamentablemente los gobiernos del pasado, en especial los últimos del PRI y el PAN, dejaron en una materia hacendaria endeudado al estado de Veracruz. Esta situación evitó que más adelante se puedan tener programas que puedan beneficiar a la población y les voy a decir por qué. Uno, cuando se tiene una deuda muy grande, por ley, la federación de las partidas presupuestales que te da, te la retiene para hacer pago de intereses de la deuda y una vez que se haga el pago de intereses de la deuda, hacer la liquidación de la misma. En este caso, la gobernadora Rocío Nale tomó la decisión en su primer año de gobierno, a partir de ese estudio que les hacía mención, tomar la decisión, primero, ver en qué se gasta cada uno de los pesos que se tiene de presupuesto. Una vez que se define en qué se tiene el presupuesto para gastar, vamos a hacer una ingeniería gubernamental para tomar prioridades. Evidentemente esto consiste en eliminar gasto corriente, privilegios de las élites gubernamentales y destinar una parte del presupuesto estatal para pagar la deuda y otra parte para la generación de obra pública, programas sociales y generar las condiciones del crecimiento económico en el Estado. En este contexto, la medida que tomó la gobernadora Rocío Nale fue, primero que nada, vamos a eliminar la deuda gubernamental. Y la gente nos va a preguntar, ¿en qué consiste la deuda gubernamental? Pues resulta ser que las anteriores administraciones no le pagaban al SAT los impuestos que se debían. En ese sentido, la gobernadora hizo una liquidación total de lo que se debía en ese fondo, también redujo la deuda que se tenía con el ISSSTE y esto permitió que para el año 2026 la federación le diera un premio y le diera más presupuesto al estado de Veracruz, que por ende se va a convertir en mayor tipo de obra para el estado de las carreteras, de la infraestructura, mayor presupuesto para los programas sociales y evidentemente dar la continuidad a los proyectos sexenales. La reducción, la eliminación, la liquidación de la deuda del SAT de 30,000 millones, ¿qué beneficio directo trae ahorita para el estado de Veracruz en las aportaciones federales? Que vamos a tener más presupuesto para poder dar adelante el proyecto estatal de desarrollo, poder ampliar los programas sociales en beneficio de la población y sobre todo seguir con el proyecto de infraestructura y desarrollo carretero para junto a la federación poder traer
grandes empresas y se invierta en la generación de empleos en beneficio de los veracruzanos, generar las condiciones para que los estudiantes tengan oportunidades de seguir en su formación educativa y sean futuros trabajadores que tengan mejores oportunidades en el sector laboral. Otra parte importante es de que una vez que te libras de la deuda gubernamental, lo que está haciendo ahorita la gobernadora como siguiente etapa de reducir la deuda es voy a renegociar la deuda bancaria, es decir, bajar la tasa de interés. Algo que mencionaba muy bien la gobernadora es de que pasó la deuda a BBVA para poder ahorrar la tasa de interés que se tenía de lo que nos dejaron Duarte, Fidel Herrera, Yunes. ¿En qué consistió? Que al cambiar de banco la deuda se baja de 13% a 8% de interés. En este contexto, una vez que tú haces las reducciones, generas un plan de pagos mensuales y va a permitir que más adelante el presupuesto que vaya a entrar para el año 2027, 28, 29 y 30, ya no tengas que canalizar recursos para el pago de la misma, sino puedes para invertirlo en el desarrollo y crecimiento de Veracruz. En esta reestructuración de la deuda que mencionas que pasó de Banobras a BBVA, y que obviamente disminuyeron los intereses casi como por la mitad, ¿cuál es la proyección que tiene la gobernadora Nale para el 2030? Por lo menos bajar en la medida de lo posible la deuda para que las siguientes administraciones puedan continuar con el proyecto de generar las condiciones materiales de infraestructura, las condiciones laborales, educativas, para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida. Cuando tienes una banca que te ve con buenas calificaciones, te va a permitir mejorar tu calificación crediticia como entidad, y eso va a permitir que si más adelante llegan gobiernos responsables, que ojalá sean como los de Rocío Nale, puedas más adelante desarrollar proyectos productivos que permitan, tanto con el apoyo gubernamental de las partidas federales como la parte de los ingresos propios que tienes como Estado y la parte de créditos financieros que puedes tener a nivel internacional o a nivel nacional, va a permitir generar las condiciones de inversión en beneficio de la población. Creo que una parte importante de lo que debemos de hacer señalamiento es de que cualquier administración pública debe tener finanzas sanas. ¿Por qué? Porque cuando la mayoría de tu presupuesto está destinado en gasto burocrático, en gasto de salarios, en gasto de privilegios de la clase política y para acabarla de molar en gasto de deuda, evidentemente la calidad de la población se ve afectada. Pero cuando tenemos un gobierno como el de Rocío Nale, en donde revierte esa tendencia que habíamos tenido en las últimas administraciones, y ahora el presupuesto que llega al Estado, el poco se destina para el pago de pasivos y que la gran mayoría se invierte en la gente, generas las condiciones para que Veracruz se convierta en un referente nacional y que, como lo hemos mencionado en otros programas de Nuevo Régimen, la iniciativa privada tome a Veracruz como una alternativa para venir a implementar aquí sus proyectos industriales, que los estudiantes tengan oportunidad de tener planteles adecuados para la formación educativa, que se pueda tener condiciones óptimas en las carreteras para que el comercio a nivel territorial fluya con mayor facilidad. Esto genera bienestar. Y con esa lógica yo quisiera poner hincapié en un punto muy importante. Generalmente la derecha y los medios de comunicación mencionan que los gobiernos de izquierda son irresponsables en términos financieros, pues la gobernadora Rocío Nale marca un mensaje político a nivel nacional, que un gobierno de izquierda puede tener política de desarrollo económico, política de desarrollo social, puede tener crecimiento económico, puede tener desarrollo social para una mejor distribución de la riqueza y sobre todo puede ser responsable en términos administrativos, porque curiosamente las administraciones del pasado del PRI y el PAN, que se decían que eran tecnócratas, que estaban cercanos a la técnica administrativa, son los que han dejado en peores condiciones al estado de Veracruz. Y creo yo que Veracruz es un referente de ejemplo nacional de cómo debe ser un gobierno de izquierda, con política de responsabilidad social, con formación de empleos, con formación educativa y con responsabilidad financiera. Para el 2030 tú acabas de mencionar que se planea una casi liquidación de la deuda que en este momento tenemos para poder entrar en esa estabilidad económica y empezar a tener esos niveles de crecimiento y de desarrollo social, económico, administrativo, incluso del propio servicio público. En el 2030, si planeamos dos escenarios. Escenario 1, no se cumple con la meta de liquidez, de liquidar la deuda, y el segundo escenario se cumple con liquidar la deuda. ¿Cuáles son las posibilidades? Yo creo que la tendencia es para, si no liquidarla totalmente, dejarlo a los mínimos históricos. Creo que para un primer año
bajarla de 112,000 millones de pesos a 69,000 millones de pesos, habla de la buena administración que tenemos en términos gubernamentales de Rocío Nale. Y si estamos hablando que ya estamos enero, febrero, marzo, abril del año 2026 y ya se pagó 1,900 millones, si nos manejamos con los números del 2025 y los primeros 4 meses del 2006, parece ser que la gobernadora va a poder darle esa línea. Y no solamente es esperar hasta el año 2030, ya actualmente tenemos las condiciones para tener ese cambio político y social en el estado de Veracruz y generar la justicia social que largamente ha sido anhelada por parte del pueblo veracruzano. Y creo que otra parte importante que deberían tomar en cuenta las otras 31 entidades de la República Mexicana es de que deberían de tomar como referente el modelo de administración del estado de Veracruz, en donde sin dejar a un lado la política social, se atiende a los sectores populares que históricamente han sido abandonados. 2, se genera una sincronía con la iniciativa privada para que vengan a invertir. La gobernadora ha tenido como habilidad política tener la oportunidad de generar las condiciones para que venga el capital privado a invertir a Veracruz. Simplemente ya se tiene asegurado proyectos de inversión de 4,000 millones de dólares. Entonces, si ese proyecto se tiene a lo largo del sexenio, ya tenemos en este momento las condiciones óptimas y para el siguiente periodo gubernamental del 2030, evidentemente el potencial es enorme. Muchísimas gracias, Javier. Vamos avanzando y vamos creciendo en Veracruz. Vamos al siguiente bloque. El partido Movimiento Ciudadano apoyó con presupuesto a 10,000 conservadores para sanar la masculinidad, organizada por los Legionarios de Cristo. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano en Jalisco son señalados por respaldar con recursos públicos un congreso sobre masculinidad que reunirá a más de 10,000 asistentes en Jalisco. El evento, conocido como Fearless Congress, es organizado por grupos vinculados a los Legionarios de Cristo, congregación fundada por Marcial Maciel, lo que ha generado cuestionamientos por su historial y posturas conservadoras. De acuerdo con reportes en el portal de noticias, sin embargo, el gobierno estatal de Jalisco y los gobiernos municipales de Zapopan y Guadalajara, emanados por Movimiento Ciudadano, figuran como un patrocinador del evento. En contenidos difundidos se promueve una visión de masculinidad asociada al liderazgo tradicional, roles rígidos y discursos que han señalado por reforzar estereotipos de género. Especialistas en derechos humanos, estudios de género y políticas públicas advierten que el uso de recursos públicos para impulsar este tipo de narrativas no solo es polémico, sino que podría representar un retroceso en materia de igualdad y diversidad. Uno de los objetivos de los organizadores de este congreso es la recuperación de la masculinidad de los hombres, es decir, crear hombres virtuosos. Según la agrupación Regium Christi y los Legionarios de Cristo, ¿qué entienden ellos por crear hombres virtuosos? Y para este tema, Javier, vamos a ser quizá un poquito más desfachatados porque ¿qué son los hombres virtuosos? Para esta organización, de los que podríamos decir son herederos de lo que fue en su momento el proyecto de Marcial Maciel de los Legionarios de Cristo y estas agrupaciones, ellos quieren implementar un modelo machista que prevaleció en México. Lamentablemente todavía hay muchos sectores en donde quieren encasillar a las mujeres en roles de género que socialmente, evidentemente, ahora ya no se aceptan. Encasillarlas a que sean mujeres hogareñas, que se dediquen al cuidado y a la manutención de la casa, que el hombre solamente sea proveedor, que sea protector, que no se haga también cargo de las responsabilidades familiares, de compartir las labores del hogar. Y bajo este esquema conservador, aquí lo que me parece escandaloso es de que instituciones gubernamentales, estatales y municipales se estén presentando a este tipo de medidas para violentar cierto tipo de derechos de quinta generación que las mujeres han logrado a lo largo de las últimas décadas. ¿Y por qué es importante? Evidentemente tenemos que tener un respeto sobre las formas de cómo la gente quiere actuar en su vida privada. Pero el problema es que cuando ya utilizas recursos públicos para la implementación de cierto tipo de estereotipos que afectan a los derechos de las mujeres, por ejemplo, a elegir sobre su cuerpo, el tipo de rol que quieren tener en la familia, en la sociedad. Y en ese esquema, Movimiento Ciudadano rompe una parte de discurso político que han tenido en medios de comunicación, en donde se han querido vender como la opción progresista, la opción socialdemócrata.
Fearless, que es esta organización que promueve este congreso, en donde tenemos a Eduardo Verástegui como uno de los principales ponentes y diferentes futbolistas, que no está el Chicharito, mencionan que la reivindicación del hombre es encontrar el para qué fue creado, cuál es su propósito de vida, más allá de la teleología o de los principios éticos u ontológicos que todos los seres humanos tenemos, y a la mujer la perciben, como tú lo mencionabas, como aquella sumisa que debe de entender el pensamiento del hombre y que debe de estar en disposición de la familia, de la atención de los hijos, del cuidado del hogar. ¿Cuál es la regresión de los derechos que se han logrado construir y que está promoviendo, en este caso, el partido Movimiento Ciudadano? Porque recordemos que esta organización es principalmente patrocinada por la Iglesia Católica y hay una separación estricta entre la Iglesia y el Estado. Y sobre todo también hacer mención que no se está respetando esa parte de la separación entre el Estado y o las iglesias o la Iglesia. También están participando grupos empresariales. Tenemos ahí a la marca Atlética, tenemos Electrolit. Yo ya no voy a volver a tomar Electrolit. Tenemos ahí Volaris, tenemos la participación de Grupo PISA, esta cadena farmacéutica. Tajín, el Tajín. Cuando vemos que estos sectores políticos y empresariales abiertamente tienen la pretensión de que empecemos a tener un retroceso sobre las decisiones que puedan tomar las mujeres en términos de su comportamiento social, en términos de sus derechos, de cómo quieren organizar a su familia, habla de que tenemos un esquema conservador de derecha que está regresando a tratar de tener influencia en la sociedad mexicana. Anteriormente, los grupos conservadores o de derecha como que trataban de cuidar las formas respecto a ciertas líneas de política aceptada ante la sociedad, pero ahora abiertamente están teniendo líneas de comunicación, y creo que aquí lo alarmante que debemos de desenmascarar a Movimiento Ciudadano es que en términos de promoción política, en comerciales, en marketing, Movimiento Ciudadano se vende como un partido socialdemócrata, incluso han mencionado ellos que son partido de izquierda, más izquierda que Morena, pero lo que vemos en el Jalisco es prácticamente la enarbolación de las banderas del panismo, que tiene fuerte presencia en la región del Bajío. El panismo en el estado de Jalisco tuvo una fuerte presencia y vinculación con grupos conservadores, especialmente los relacionados a la Iglesia Católica. Tuvimos el caso de Emilio Márquez, que destinó 90 millones de presupuesto público para la creación de un foro donde se va a hacer este tipo de eventos, en donde a partir del presupuesto público se da el beneficio a una institución eclesiástica. Y creo que también otra parte escandalosa es de que Movimiento Ciudadano ha entendido de que para tener fuerza política y retener el poder en Jalisco requiere apoderarse de las bases electorales y de apoyo que históricamente habían estado con el PAN. Entonces, ¿tiene algún simbolismo histórico, político, que este congreso se realice en Tlaquepaque, Jalisco, aunado que también es financiado por la Universidad Anáhuac, que recordemos Anáhuac, que es igual a Marcial Maciel, violador de al menos 60 menores de edad? Y que creo yo que se manda un peligroso mensaje político. Hablamos en los bloques pasados de la importancia de la memoria histórica con el caso de las disculpas que se está pidiendo a la corona española hacia los pueblos originarios de México. Bueno, otra etapa histórica que hemos tenido aquí en México fue la Guerra Cristera, que se inició en 1926 y concluyó en 1929. La Guerra Cristera fue un levantamiento organizado por parte de la Iglesia Católica en contra del Estado mexicano. Y en este esquema de la Guerra Cristera, el fundamentalismo religioso fue una de las claves para entender el levantamiento que se dio en toda la región de Michoacán, Jalisco, Nayarit. Bueno, socialmente, los grupos ultraconservadores que se agruparon más adelante en los Tecos, en el Grupo Muro, en el Yunque, y que participaban políticamente, por ejemplo, en el PAN, y que ahora se han diversificado en el PRI, en Movimiento Ciudadano, hay algunos bloques en Morena, han tenido la lógica de escoger esta fecha para reivindicar uno de los elementos más conservadores de la sociedad que tenemos actualmente en México, que es esos grupos que no pueden entender
que debe haber una separación entre el credo religioso y los derechos, debe haber una separación entre el credo religioso y las políticas públicas, debe haber una separación entre tu credo religioso y la forma de llevar a cabo el ejercicio del poder gubernamental. Y lo que acabas de decir es tan brillante y sublime, porque en este sentido no estamos criticando, no estamos hablando del catolicismo como ideología o propiamente de la Iglesia Católica, sino de la intromisión que tienen los ideales religiosos en la administración del Estado, en el diseño de políticas públicas y en las decisiones, en este caso, que pueden o no tomar las mujeres en su rol como ama de casa o trabajadora, emprendedora o lo que ellas quieran ser. Presidenta, por ejemplo. Presidenta, por ejemplo. Gobernadora, en el caso aquí del estado de Veracruz. Es importante tomar en cuenta de que Movimiento Ciudadano se ha convertido en un proyecto político de atrapatodo. En la Ciudad de México te mantienen el discurso, por ejemplo, de la libre elección de las mujeres para decidir sobre su cuerpo en términos del aborto. Te hablan de que no debes de tener actitudes que puedan ser violatorias a derechos de quinta generación, como lo que mencionábamos. Están con la apertura de la legalización de las drogas, el aumento de impuestos a sectores empresariales, pero en Jalisco prácticamente han tomado una lógica de convertirse en el pan naranja. Han adoptado las banderas que en la Ciudad de México dicen defender y aquí todo lo contrario, restricciones de derechos a las mujeres, que no existan separación entre la Iglesia y el Estado. Y esta parte es muy importante. Lo que nos dejó la guerra de reforma y las leyes liberales en su momento fue que debe haber una separación entre el credo religioso y el Estado. Es decir, que la educación, por ejemplo, debe ser gratuita, laica y científica. Que tu fe religiosa no influya en la toma de decisiones políticas cuando tú estás al frente de la Cámara de Diputados, como presidente de la República o presidenta, gobernadora, como presidente o presidenta municipal. Y creo que esto pone en evidencia la falta de identidad política firme de un proyecto político como es Movimiento Ciudadano. Pues hay un discurso que se adapta para todos los estados y recordemos que está siempre la Iglesia separada del Estado por una calle y en todos los estados de la República Mexicana así están. Y el día de hoy hablamos que en El Salvador la eliminación de la prohibición de la reelección indefinida para la presidencia abre la puerta para que Bukele consolide su poder autoritario basado a partir del estado de excepción que se emplea desde el año 2022. Por otra parte, pedir perdón a los pueblos indígenas por parte de la corona española es un acto fundamental de reconocimiento histórico, justicia social y dignificación que busca sanar heridas, superar el racismo estructural y la reivindicación de los pueblos originarios. Al reducir la deuda de Veracruz a casi el 50%, la gobernadora Rocío Nale confirma que sí cumple su encomienda en cuidar cada peso del erario público, porque es del pueblo y para el pueblo. Y en el último caso del apoyo de los gobiernos emanados de Movimiento Ciudadano para eventos organizados por grupos religiosos que fomentan roles de género conservadores, reaviva el debate sobre la relación entre el poder político y los grupos religiosos en Jalisco. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Javier, es un gusto. Nazaret, es un gusto. Los esperamos para otra emisión de Nuevo Régimen. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Nos vemos en la siguiente emisión.